Pacté con Satanás por oro a cambio de mis hijos. Relato del padre más malo del mundo. Se cuenta que en un poblado muy pobre de Pachuca, en el estado de Hidalgo, vivía un hombre llamado Juan López. Este campesino era muy pobre y nunca tenía para comer. Un día, escuchó hablar de una cueva allá en lo alto de Pachuca, de donde se contaba que había un gran tesoro. De inmediato la ambición lo dominó y su sueño de salir de la miseria estaba en camino. Y este por fin se podría hacer realidad. Primero se armó de valor, tomó su medallita de la Virgen de Guadalupe, se persinó, se bendijo y tomó su viejo machete y partió para el cerro. El camino que conducía hacia la famosa cueva no era de fácil acceso. Este era accidentado y estaba lleno de víboras, especialmente de cascabel y otros animales con ponzoña. Mientras avanzaba, pensaba en todo lo que podía hacer, especialmente comprar, por ejemplo, comida, pero al final de cuentas a él le interesaban otras cosas. Por su mente pasaron mujeres, caballos, carros aunque no supiera manejar, armas y vicios, botellas carísimas de un aguardiente que jamás había tomado. Pero bueno, al llegar al supuesto lugar, se colocó en la entrada y se presentó como le habían dicho. Para eso exclamó: Buen día, compadre, amo y dueño de todo esto. Como sabrá, mi nombre es Juan López y he caminado muchos kilómetros. Usted ya sabe a qué vengo. Yo necesito esa riqueza para mí y para mi familia. Cuenta la historia que como nadie le contestó, mejor se adentró hacia la cueva. Para eso caminó como media hora en su interior, hasta llegar a lo más profundo y caliente del lugar, a donde no había tesoros, joyas o riqueza. En su interior encontró algo que lo sorprendió, y era una serpiente muy grande, una de colores muy brillantes. Por su parte, el indígena nunca en su vida había visto un animal así de grande y de hermoso. Pensó que estaba disecada y sin vida, y que tal vez era un adorno, porque no se movía. Así que decidió tomarla para llevársela allá a su casa y sacarle algún provecho a dicho animal. Pero bueno, él estaba decidido a no irse con las manos vacías. Pensaba que eso valía algunos pesos allí con los campesinos del pueblo. Cuando llegó a su casa ya era muy tarde, por lo que decidió depositar a la serpiente en un viejo pozo seco, esto por si alguien la reclamaba. Cuentan que esa noche, don Juan soñó que aquel animal le hablaba y le daba las gracias por haberlo liberado, y más que nada, por aceptarlo de lleno en su vida y en la de su familia, ya que le había abierto sus puertas sin imaginar lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, el hombre, algo desconcertado por el extraño sueño, se dirigió al corral de los cerdos, y grande fue su sorpresa al encontrar entre el maíz recién cosechado muchos costales repletos, pero de monedas de oro, así como lo escuchan. Juan estaba feliz, pero fue interrumpido cuando escuchó el grito de su esposa, llamándolo con el llanto en su boca. Juan, Juan, viejo, por favor, apúrate y ven, que Jaimito ha desaparecido. Alguien o algo lo arrastró de su cuna. Resulta que el hijo menor de don Juan había desaparecido. Desde temprano lo buscaron por todos lados y no lo encontraban. Antes del anochecer, la mujer fue al viejo pozo. Llamó a Juan con gritos desesperados, ya que allí se encontraba el pequeño, totalmente mutilado. Don Juan, con horror y dolor, se asomó y efectivamente miró a su hijo, pero de la serpiente ya no había noticias. Dicen que don Juan le comentó a su esposa que posiblemente el niño gateó y que se cayó hasta el fondo del abismo y que ya no había nada que hacer porque ahora lo importante era poder darle un funeral para enterrarlo dignamente.
La mujer, con el corazón destrozado, le reclamó por el poco dolor a su marido, además del resentimiento, ya que lo que se le murió fue un hijo, mas no un caballo o un cerdo, como para que no le doliera. Extrañamente, en la mente de don Juan, solamente había una cosa, que era ir a sacar los costales de oro, que supuestamente él era el dueño, y que a él le dejaron en los corrales que eran de los cerdos. La esposa no sabía cómo le harían para los gastos funerarios, si no tenían ni para comer en ese momento. Fue que Juan, sin que lo vieran, se metió al corral, tomó un costal de oro y lo enterró. Después le dijo a su mujer que había encontrado una moneda ahí en el patio y que supuestamente eso serviría para realizarle el velorio al pequeño. Al final de cuentas, después de enterrar a su hijo, Juan le dijo a su esposa a dónde había encontrado la moneda e hizo como que excavó delante de sus ojos y lentamente sacó el costal repleto de oro. Tomó el tesoro y esa semana, ante el asombro de su mujer, compró tierras, ganado, un tractor, se hizo de una gran hacienda, sin que la mujer supiera cómo rayos llegó ese dinero hasta su vida. El señor nunca le contó a nadie de lo que había encontrado, ni mucho menos les dijo en dónde. Es más, ni siquiera le contó a su esposa de lo que había en el granero, ni de aquella serpiente a la cual tiró al pozo, a donde efectivamente encontraron a su hijo sin vida. De la noche a la mañana, el indígena se convirtió en uno de los hombres más ricos y respetados de todo Pachuca, aunque no tuviera estudios, aunque no supiera leer ni escribir, es más, aunque no fuera inteligente. Cuenta la historia que así pasaron 666 noches, y volvió a soñar con la serpiente, la cual le decía: mira, Juan, yo ya cumplí, y si aún quieres conservar el resto de tu fortuna, tienes que hacer algo por mí, pero lo antes posible. Así que me debes de llevar de regreso a la cueva de donde me sacaste. Señor Chomo San Juan, se cuenta que don Juan obedeció, y de nuevo esa extraña serpiente le ofreció otro costal de oro. En el rancho se supo que don Juan tuvo muchos amoríos con diferentes mujeres, especialmente de comunidades aledañas a la suya. Cuando los niños nacían, los reclamaba, supuestamente para educarlos. Pero ¿qué creen? De ellos ya jamás se supo nada. Su primer mujer ya no pudo tener hijos y aceptó gustosa educarlos a todos. Pero de la noche a la mañana, estos desaparecían en extrañas circunstancias. Lo que en realidad pasaba era que ese maldito de don Juan los dormía para llevarlos a la cueva del diablo, y allí los sacrificaba y así obtenía por cada uno un costal repleto de oro. Aunque no lo crean, así lo hizo y por muchos años, hasta que en una de esas, una de las desesperadas madres de los niños, con la que tuvo el último, se dio cuenta y lo mandó ultimar. Ahora este hombre era víctima de sus excesos y vicios. Les cuento que mi abuelito, don Pancho Pérez, fue uno de los presentes en ese lujoso funeral, y cuenta que en pleno velorio, después de rezar 8 rosarios, y ya entrada la medianoche, entró un hombre muy elegante, vestido completamente de negro, el cual gritó: con un carajo, Juan, despierta, que he venido por mi último pago. La gente estaba desconcertada y no entendía lo que estaba sucediendo. A pesar de ser millonario, pues no tenían luz, y la oscuridad no dejaba ver de lleno el rostro del visitante. Nadie en el rancho conocía al misterioso hombre, y de pronto todo quedó en penumbras. De repente se soltó una ráfaga de viento helado, la cual apagó las velas. Los familiares y amigos del difunto corrieron a colocar más velas y las prendieron, y en ese momento del extraño visitante ya no se supo nada. Pero cuando quisieron cerrar el féretro, se llevaron la sorpresa de su vida. Ellos no daban crédito,
de lo que había adentro de la caja de difunto. En su interior se encontraba una enorme y negra serpiente, una como jamás la hayan visto, y el cuerpo de Juan, de este ya no se supo nada, había desaparecido en su pleno velorio. Intentaron atrapar a la serpiente, pero ante sus ojos aquel enorme animal desapareció. Los perros aullaron, y en el patio de la casa al asomarse por la ventana, vieron cómo ese extraño ser que se apareció iba con un lazo, pero jalando a don Juan como si fuera un animal. Para terminar con mi historia les contaré que unos dicen que este hombre pagó caro su avaricia, otros más que nunca disfrutó de lleno el dinero del diablo. Pero hay quien cuenta y dice que nadie, ni siquiera Dios lo salvó cuando fue arrastrado por el diablo, por el simple hecho de que fue el culpable años atrás de lo que les pasó a sus hijos, aquellos que cambió por oro cuando pactó con el diablo. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales, enviado por suscriptor anónimo del canal.